A ver, presentarlo a Rafael es hablar de muchas cosas que la gente ya sabe. Porque quizás, tal vez, la pandemia, el COVID-19, generó su exposición desde el punto de vista público, como el de sus compañeros, los referentes del GACH, del Grupo Ascensor Científico Honorario, y de alguna manera creo que los uruguayos los adaptamos y los adoptamos como propios. Entonces, en un momento cuando terminó formalmente la participación del GACH, es como ese tío que vos querés de la familia y se va de viaje a vivir a otro país y se quedó con esa sensación de, che, queremos más integrantes del GACH y queremos más referentes en la pandemia, para no solo escucharlos a través de una entrevista como esta y otras tantas que han hecho, sino fundamentalmente para tenerlos como referencia. Porque si hay algo que han hecho nos han marcado el camino. Ese chiquito que empieza a dar los primeros pasos y no sabe por dónde caminar, y cuando arrancamos con el COVID no sabíamos para dónde agarrar los uruguayos, hubo ese buen tío de la familia, por no decir ese hermano mayor o un papá, una mamá, que nos tomó de la mano y nos fue diciendo, muchachos, transitemos por acá. Y eso fue fundamentalmente, por lo menos desde mi punto de vista, lo que han hecho los integrantes del GACH. Paganini, Enrique Cohen y ni que hablar Rafael Radi. Primer científico uruguayo en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Profesor grado 5 de la Facultad de Medicina. Director del Departamento de Bioquímica. Coordinador del Laboratorio de Oncología Básica y Biología Molecular. Profesor visitante de decenas de universidades del mundo. Ganó premios internacionales. Directivo de sociedades científicas internacionales. Miembro de consejos editoriales de revistas científicas también internacionales. Fundador y director del Centro de Investigaciones Biomédicas. Su equipo en la liga, el Cali. Su equipo de fútbol, Liverpool. Es un verdadero negro de la cuchilla. Y es alguien, además, de quien se enorgullecen todos los uruguayos. Es sencillamente Rafael Radi y lo vamos a recibir de esta manera. Nací en el lugar del viento, nací en el centro de Belvedere, donde se junta el canilla con el comercio, con el taller. Soy hijo de la cuchilla, llevo ese mal contagioso de vivir volviendo al barrio, de sufrir con el glorioso. Crecí mirándolo al toro, afilando. Bien, y este tema de Klisic es un apellido muy importante en Liverpool, y a toda la familia Klisic le mandamos un saludo muy grande. De esta manera recibimos a Rafael Radi en la mañana de Tirando. Rafa, un gusto saludarte, gracias por este rato. La última vez que charlamos fue hace algo más de un año. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pillo? Muy buenos días y muchas gracias por tus generosas palabras y bueno, y este pedacito del himno que hizo Esteban Klisic que me emocionó mucho, así que bueno, es un gusto volver a hablar contigo. Tenemos una relación de amistad de hace décadas y es verdad, hace más de un año que conversamos. La verdad que el tiempo pasó por momentos lento y por momentos rápido, como que vivimos 2 años que todavía no sabemos muy bien cómo encuadrarlos en la trayectoria de nuestras vidas, y todavía estamos jugando el partido. Y todavía estamos jugando el partido. Y vamos a hacer mucha referencia a los aspectos vinculados al fútbol también, cosa que te gusta mucho. Déjame empezar por esto. Yo creo que ustedes con el GACH, con esto que ha pasado y como nos han enseñado a transitar una pandemia y una situación absolutamente desconocida para nosotros, han demostrado, Rafael, que la ciencia, porque ustedes son científicos, es como una especie de el derecho de todos los uruguayos
a entender mejor la realidad, o por ahí el derecho de todos los uruguayos a buscar realmente la verdad de situaciones puntuales, en este caso la pandemia. Contame un poco este concepto de ciencia, de lo que vos pensás, analizás, con esta situación de que la ciencia nos permita a todos los uruguayos, que no tenemos la formación que tienen ustedes, de entender realmente la realidad de lo que está pasando. Está muy bueno el planteo, porque la pandemia, que es una situación extremadamente desafortunada para todos, tuvo como un efecto secundario positivo en el Uruguay, que fue visibilizar y poner a los ojos de toda la sociedad que había un capital humano y un capital de infraestructura e institucional que estaba listo para colaborar, en este caso, en una situación de emergencia. La actividad científica es una actividad profundamente humana. Claro. Solo los hombres, como especie en el planeta, hacemos ciencia. Y la ciencia es una forma, es un abordaje metodológico que nos permite entender mejor la realidad y eventualmente mejorarla, modificarla, gestionarla. Y a su vez, y cuando tú hablas del derecho de la sociedad, el derecho a la ciencia es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo de lo cual se ha hablado poco y nosotros tratamos de reivindicarlo permanentemente. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos, así como habla del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, el derecho a trabajo, el derecho al debido proceso, también habla del derecho a la ciencia. Y ese derecho a la ciencia es no solamente para los que queremos hacer ciencia como parte de nuestra vocación vital, sino que la sociedad se apropie de esa ciencia, que la sociedad tenga acceso a la ciencia y al conocimiento científico, obviamente de acuerdo al grado de formación de cada uno de nosotros, habrá formas de transmitirlo y comunicarlo. Y también la sociedad tiene el derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia, lo cual no debe quedar circunscripto a un núcleo muy chiquito de personas que por determinadas características de capacidad socioeconómica pueden acceder. Y creo que en pandemia, con el trabajo de muchos científicos nacionales, los que estábamos en el GACH, los de las instituciones de investigación que participaron, dimos esa herramienta a la sociedad y todos ejercimos en forma mucho más intensa ese derecho a la ciencia. Los que hacemos ciencia porque la estuvimos haciendo y el resto de la sociedad porque, bueno, se nutrió del conocimiento científico para lograr algo que en el mundo se reconoce, y es que la trayectoria de la epidemia en Uruguay, más allá de que pasamos por algunos meses muy duros, y todos recordamos marzo, abril, mayo y parte de junio, globalmente la trayectoria de la epidemia en Uruguay, comparado con el resto del mundo, ya vemos lo que está volviendo a pasar ahora en Europa, tuvo una trayectoria notoriamente más benevolente que en otros países, inclusive desde el punto de vista de cómo nosotros vivimos. Nosotros el año 2020 tuvimos muchas restricciones, pero tuvimos una calidad de vida comparativamente bastante buena en relación a poder hacer actividades al aire libre, poder asistir en forma híbrida a los centros educativos, por momento presencial, por momento virtual, la actividad comercial y económica se mantuvo, hubo impactos no COVID del sector salud, que nosotros lo marcamos, y bueno, cuando uno ve las trayectorias de la epidemia en los distintos países del mundo, y hay gente que hoy se está especializando y desarrolla trabajo comparando qué hizo cada uno y cómo le ha ido, Uruguay, con el aporte de la ciencia, tuvo una trayectoria que es visualizada a nivel mundial como positiva, y sobre todo el aporte de la ciencia, y eso, bueno, nos deja muy satisfechos, porque era como una necesidad de la comunidad científica de mostrarle a la sociedad de su relevancia, y nos había costado mucho por décadas demostrar eso. Claro. Rafa, nosotros que somos cincuentones, nos fuimos como criando en aquellos realmente que estudiaban, que se dedicaban a la ciencia, a la tecnología, como que con el tiempo se iban al exterior a continuar con sus estudios y se terminaban como instalando en el exterior, porque quizás, tal vez, o sin tal vez, había mayores posibilidades de desarrollar esa actividad que tantos años habían estudiado. Te pregunto, ¿ese tema de a poquito empieza a revertirse? ¿Empiezan a quedarse hoy los jóvenes en Uruguay o seguimos la misma tesitura? Y lo otro, Uruguay como país, ¿tenemos las condiciones para ser un punto, digamos, importante de desarrollo científico?
Son buenísimas las preguntas. El sistema científico nacional se fue desarrollando. Yo quisiera recordar, Pillo, que cuando nosotros teníamos 20 y pico, acá en Uruguay científicos profesionales habían 20 a 30. Estoy hablando de gente que dedicaba su vida entera a la ciencia, que tenía estándares de calidad internacional. Hoy los categorizados en algo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores son más de 2.000. O sea que en 35 años hubo un cambio importante. Se han creado instituciones de investigación. Es notoria la creación del Instituto Pasteur de Montevideo en 2007. De hecho, el martes que viene celebraremos los 15 años de existencia del Instituto Pasteur de Montevideo. Ahí hay como 200 investigadores trabajando en un lugar que antes no existía. Se ha expandido la actividad académica de la Universidad de la República, han aparecido otras universidades que también hacen investigación, para nombrar solo algunas: la Universidad ORT, la Universidad Católica, Universidad de Montevideo, la propia UTEC, el INIA, el Instituto de Investigaciones Biológicas. Es decir, hay una trama de institutos de investigación que ha crecido y notoriamente muchas personas se han ido insertando ahí. Ahora, hay gente que la seguimos perdiendo, pero es verdad que hoy Uruguay tiene una trama interna que a una persona que quiere desarrollar una carrera científica con dificultades, si logra una inserción laboral, luego puede desarrollar una carrera científica que se parece bastante a lo que uno podría desarrollar en un país europeo o mismo en Estados Unidos, aunque también es verdad que las oportunidades de inserción son muy difíciles y a veces los jóvenes terminan migrando. Entonces yo te diría que podés mirar el vaso medio vacío o medio lleno. Estamos como a mitad de camino, y una de las cosas que nosotros queremos impulsar, y ahora desde mi rol de presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, es justamente, y es un tema para la Agenda 2022, es cómo logramos que haya más lugares de inserción para los científicos por fuera del ambiente académico, que se inserten en los ministerios, en las intendencias, en los entes, en el sector privado, como pasa en Alemania, como pasa en Finlandia, como pasa en Dinamarca, Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Entonces, la pregunta es muy pertinente. Yo diría que hemos logrado una cierta capacidad de retención, un crecimiento, pero también tenemos fuga, y bueno, y ahora se nos vienen grandes desafíos como estos megas tratados con grandes países que también van a poner en desafío cuánto podemos retener, y sobre ese tema también tenemos que pensar mucho. Es decir, los países centrales ricos necesitan científicos. Claro. Esto casi como, si lo pensás en términos futbolísticos, es como las transferencias de los jugadores, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero a diferencia de la transferencia de un jugador, que el tipo se te va, el jugador se va y queda algo para el club y queda algo para el país, cuando un científico emigra, no queda nada para el país. Claro, es decir, entonces, no está mal que haya gente que quiera emigrar e instalarse en el exterior, pero eso tiene que ser una decisión que no surja necesariamente de la falta de oportunidades. Y lo que queremos necesitamos crear más oportunidades para que Uruguay entre más fuerte en lo que se llama la sociedad del conocimiento, que además las sociedades hoy en el mundo que tienen inversión e inserción de la ciencia son las que crecen más y las que tienen mejor calidad de vida. Bien, hay una pregunta que me surge producto de todo lo que estás explicando. ¿Cómo estamos hoy con el presupuesto destinado a la ciencia, Rafa? Y mal porque, a ver, el presupuesto destinado a la ciencia está estancado desde hace más de una década, rozando el 0,4% del PBI. Nosotros en 2014, en un documento que firmaron en aquel momento los 4 presidenciables, que eran Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Bordaberry, Mieres, y lo firmamos 2 miembros de la Academia de Ciencias, nos habíamos comprometido que en el quinquenio 2015-2020 subirlo del 0,4 al 1%. Bueno, eso simplemente no ocurrió, nos mantuvimos en un 0,4 y nos seguimos manteniendo en un 0,4, y a nivel internacional se considera que el 1% es como el nivel mínimo, mucho mejor el 2%, y los países pujantes invierten hasta el 6% en I+D. Estamos hablando de Corea, estamos hablando de Singapur, estamos hablando de, los países nórdicos. Entonces estamos muy rezagados, y es un rezago que se acumula en el tiempo. Por eso faltan oportunidades, y por eso también a Uruguay le está costando dar el salto para empezar a entrar netamente en la sociedad del conocimiento. Entonces, presupuestalmente estamos muy bajos, te diría que es un presupuesto de supervivencia, y eso nos dificulta muchas cosas. Claro, Rafa, déjame detenerme ahí.
Porque vos me decís que se mantiene el presupuesto en el 0.4%. Sí. Cuando arrancó la pandemia, ¿estábamos en el mismo presupuesto? Sí. O sea La que verdad pasamos que no. por la pandemia, pasamos por esto corre por mi cuenta, pasamos por el desarrollo enorme que han hecho ustedes a través del GACH como una visualización para todos los uruguayos, para ayudar a entendernos a nosotros la realidad de lo que estábamos viviendo, y el presupuesto no ha variado. No, el presupuesto básicamente no ha variado. Nosotros estamos planteando que 2022 es un año absolutamente decisivo para tener señales claras de si se quiere realmente darle un empujón a esta actividad científica en el país. Inclusive esto lo hemos hablado con el propio presidente de la República, lo hemos hablado con el ministro de Educación y Cultura, con otro ministerio, el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Industria. Conceptualmente estamos todos de acuerdo, pero de la conceptualización a la ejecución hay que tener decisiones políticas que además pasan por lo parlamentario, porque seguramente cualquier refuerzo presupuestal Claro. necesita que en la rendición de cuentas se vote. Entonces, digamos, pasamos 2 años de pandemia, momento muy difícil para hablar de presupuesto porque siempre estás tironeado con todo lo que es la emergencia sanitaria, pero el año que viene, que se ingresa en el 3er año del gobierno, sería como el momento ideal, porque luego ya empieza la desescalada, digamos, Claro, ¿no? 4º año, claro, 5º año. claro. Y bueno, entonces esperemos que este proceso tan virtuoso no quede como una anécdota o como en los libros de historia, sino que lo podamos aprovechar para potenciar el desarrollo del Uruguay. Y de vuelta, en lo conceptual estamos todos de acuerdo, pero hay que pasar a la acción, y esa acción implica decisiones de carácter institucional y económicas. Está muy bien, está muy bien. Ya te voy a llevar a temas del fútbol. Déjame un paso previo. Contame de tu percepción hoy, de tu concepción, cómo estamos con relación al COVID-19 y los números que se están manejando actualmente. Bueno, la epidemia en Uruguay sigue en un control relativo. Los números, si bien tienen una muy leve tendencia a aumentar, se han mantenido relativamente constantes en la zona que nosotros le llamamos Tetris, que es la herramienta de testeo, rastreo y aislamiento, es decir, cada foco lo detectás y lo apagás. Mientras sigamos en la zona Tetris de la epidemia está controlada. Hay un plan de vacunación que ha sido muy exitoso, ha habido una adhesión de la población muy alta. El tema de la tercera dosis es muy importante. Yo quiero resaltar esto en clave de la nueva variante Omicron. Ajá. Para Omicron, 2 dosis no genera la protección suficiente. En realidad, prácticamente que un esquema completo para Omicron implica las 3 dosis en los adultos. Y bueno, seguir monitorizando. Estamos, digamos, relativamente protegidos por este plan de vacunación tan extensivo. Estamos entrando en una zona del año donde las actividades al aire libre también nos favorecen, porque en Europa y en Estados Unidos están muy preocupados porque están yendo al invierno y el tema del hacinamiento en los lugares cerrados complica. Así que tenemos condiciones como para mantener esto. Pero estas situaciones son muy dinámicas, vemos que en el mundo hay idas y vueltas, y en ese sentido Uruguay, a su ritmo, fue haciendo aperturas lentamente, progresivamente. La sociedad ha respondido muy bien. Yo recuerdo el año pasado cuando hablábamos de verano seguro, recuerdo claramente en las playas las familias y los grupos bastante compactados a nivel de burbujas. Este año hay mayor libertad, pero sin duda todavía no hemos salido de esta situación. De hecho seguimos en la situación de emergencia sanitaria, con lo cual yo diría que hay que seguir con una actitud prudente y disfrutando el buen momento y disfrutando mucho el aire libre, donde en los espacios abiertos las posibilidades de contagio son muy bajas. Bien, y de a poquito te meto en el fútbol, porque hace cuestión de 20 días atrás tuvimos las finales de la Copa Libertadores, masculina y femenina, la Copa Sudamericana. Decenas de miles de brasileños llegaron fundamentalmente a la capital y estuvieron prácticamente toda la semana. ¿Qué impacto ha generado justamente la presencia de los brasileños en esencia en esta actividad futbolística internacional en los números de la pandemia al día de hoy? Bueno, no se ha visto un impacto muy importante. Una preocupación que teníamos varios era la posibilidad de introducción de nuevas variantes. Todavía eso no se ha verificado. El equipo interinstitucional en donde lideran el Instituto Pasteur y la Universidad de la República sobre la secuenciación genómica, están trabajando sobre muestras obtenidas de
individuos que fueron infectados en esos días y en los días posteriores, pero desde el punto de vista de los números no tuvo un impacto que moviera la aguja en el sentido negativo. Entonces uno tiende a pensar que bueno, por un lado el nivel de vacunación que hay acá y de la gente que ingresó de Brasil, más los test de PCR, como que esos controles globalmente funcionaron muy bien, y fue pasar una prueba de fuego, porque fueron eventos masivos, donde además de lo futbolístico habían eventos sociales, nocturnos, etcétera, etcétera, que son todas situaciones que son potencialmente riesgosas en el marco de una epidemia. Pero yo diría que se sorteó muy bien la situación, y hoy ya diríamos que ya hemos salido de ese punto, más allá que, como digo, se están secuenciando todavía una cantidad de muestras que fueron tomadas en esas semanas posteriores. Bien. Rafa, los otros días en la cancha de Liverpool se hizo un reconocimiento, obviamente, a tu labor, a tu trabajo. Días previos nosotros lo habíamos informado acá en la sede de Liverpool con la directiva también. Tuviste la chance de estar con primos tuyos, con tu papá. Contanos un poco las sensaciones que te fue generando el hecho puntual que tu equipo, el que llevas en el corazón, nuestro equipo, te haya hecho el reconocimiento que entiendo debía hacerte a raíz justamente del trabajo que has hecho en este tiempo, fundamentalmente con la pandemia y con el GACH. Vos sabés, Pillo, que fue súper agradable, fue re emocionante. Nos encontramos con la familia ahí en la calle Julián Laguna para acceder a la cancha de Liverpool un ratito antes de las 4 de la tarde. El partido empezaba a 4:30, y ya desde el inicio me estaba esperando Jorge Faure, el vicepresidente de Liverpool, en la puerta, y ya desde la entrada, los saludos de otros hinchas, algunas fotos de niños hinchas de Liverpool, señoras que se acercaban. La verdad que impactante, mucha gente, digamos, con mucho agradecimiento sobre lo actuado por el GACH, por todo el equipo. Entonces yo iba caminando hacia la tribuna, hacia el palco, y me iba parando gente, íbamos charlando, nos íbamos sacando fotos. Me encontré con mi queridísimo Ernesto Filippi, que es, como tú sabes, vecino del barrio, el ex internacional árbitro. Me encontré con Ernesto también, estuvimos charlando un poquito, y bueno, fuimos pasando por distintas capas de hinchas de Liverpool hasta que llegué al palco. Ahí me encontré con varios periodistas, nos saludamos con varios, y cuando ingresé a la cancha y el presidente de Liverpool y el presidente de la Comisión de Patrimonio me dieron la medalla del mérito de Liverpool, que me enteré ahí que por primera vez la estaban dando, es un honor nuevo que creó la institución. Exactamente. Y bueno, yo estaba muy emocionado, levanté la medalla y miré la tribuna, que como era el partido contra Nacional estaba llena la tribuna de la calle Mármol. Ver a toda la hinchada parada y aplaudiendo, la verdad que fue súper impactante. Y luego, porque también estaba la hinchada del rival, el Nacional de Fútbol del otro lado, obviamente después de saludar a la hinchada de Liverpool, porque yo estaba muy cerquita del palco, o sea que estaba sobre la tribuna de Liverpool, giré y también hice un saludo a la hinchada de Nacional, y sentí de alguna forma como que ahí hubo como un momento muy lindo de unión ciudadana, celebrando, digamos, el comienzo del afloje de una situación tan dura. Así que, nada, recuerdos impresionantes para mi vida. Luego me han llegado algunas fotos de la prensa que sacaron en los momentos esos, y son de esos tesoros que te quedan para siempre. Y luego algunas audiciones deportivas de Liverpool, me hicieron algunos pequeños reportajes ahí en cancha, así que fue como una recontrafiesta, coronada con un partido que fue súper interesante y raro, que terminó con ese 2-2, que la tarde estaba maravillosa, así que yo diría un día completo, estaba con mi familia, con mis hijas, mis nietos, así que re lindo. Mira, Rafa, déjame contarte un par de cosas. Un amigo muy de Liverpool me dijo, mira, Pillo, no solo me emocioné con el gol de Papelito Fernández en el empate, sino ver a Rafael, por vos, no prendido del alambrado, pero gritando el gol como lo gritaste, sobre todo el segundo. Dice, la verdad, para mí la sensación era absolutamente completa. Tener uno de los bochos de este país siendo de Liverpool, gritando el gol, de alguna manera llevando esa imagen a una situación absolutamente terrenal. Me dijo, esto me lo dijo un amigo de Liverpool, y dos amigos de Nacional que estaban en la tribuna nacional. Y esto yo te lo conté hace unos días, me hicieron referencia justamente a cuando vos giraste hacia la tribuna nacional también para saludar, y cómo la parcialidad nacional terminó aplaudiendo
el reconocimiento que en ese momento Liverpool te estaba dando. Sí, la verdad que obviamente que yo estaba bastante lejos de la hinchada nacional porque estaba del lado de la tribuna de Liverpool, pero naturalmente fue realmente una cosa espontánea y un gusto saludar a la parcialidad en ese momento rival, y recibí su cariño también. Y después el partido, yo diría que fue un partido de guantes blancos realmente. Fue un partido muy interesante, donde pasaron muchas cosas, hasta ese empate algo sorpresivo del final, en una tarde hermosa, con un estadio lleno, y bueno, ya de vuelta, quedó para un recuerdo imborrable de mi vida, y la verdad que agradezco mucho a la directiva y a la gente que trabajó para que esto ocurriera, entre ellas tu hermana Magela, que está en la directiva, y que cuando los visité fue un gusto ver a una mujer con el empuje que ella tiene y que ha trabajado tanto para la creación del Museo de Liverpool, que dicho sea de paso, el Museo de Liverpool en la sede de la calle Agraciada es una maravilla. Yo quedé absolutamente impactado. Sí. Realmente es un trabajo extraordinario de recuperación histórica desde de la década de 1910, década por década hasta nuestros días, con fotografías, objetos de época, hasta las últimas copas. La verdad que chapó para quienes organizaron el Museo del Fútbol de Liverpool, y aliento a aquellos que se sientan estimulados a que coordinen una visita, porque realmente vale la pena. Rafa, algunas preguntas más que te hago agradeciéndote todo este rato. El Grupo Asesor Científico Honorario, yo tengo como una obsesión con eso, ¿sabes? Esto simplemente como uruguayo. ¿Fue algo que se creó puntualmente porque estábamos en una realidad que necesitábamos a alguien que nos marcara el camino, como decíamos al comienzo de la entrevista? ¿Ha sido un punto de inflexión de acá en adelante? ¿Puede recrearse en un futuro cercano el Grupo Asesor Científico Honorario? ¿Qué pensaba al respecto? Bueno, sin duda que la creación dependió de dos cosas. De una coyuntura muy complicada, en un momento que un gobierno nuevo se estaba instaurando. Hay que recordar que el gobierno actual se ingresó el 1 de marzo de 2020, y el 13 de marzo tuvimos los primeros casos, o sea que el gobierno actual se estaba acomodando en sus sillas los jerarcas y le cayó la pandemia. Estuvo la apertura desde el gobierno de hacer la solicitud, porque podría haber pasado que no lo hubiese hecho, y se tuvo esa mirada de acudir a los expertos. Eso yo creo que es algo bueno que ocurrió, de que el gobierno reconoció un problema e hizo una consulta. Ahí se estructuró el equipo rápidamente, o sea que eso fue bien un producto de un momento y de una situación, y también de una apertura que hubo del gobierno nacional a pedirle colaboración a la Universidad de la República y a las otras instituciones de investigación. Eso históricamente hay que reconocerlo así. Nosotros sabíamos que como GACH íbamos a tener un inicio, un desarrollo y un fin. No éramos un grupo organizado para permanecer para siempre, pero sí lo que tiene que permanecer para siempre es el asesoramiento científico a los poderes del Estado. Y eso es uno de los deberes que el país tiene para 2022 también. ¿Cómo estructura de forma institucional, organizada, no en forma ad hoc, como se hizo este caso, el asesoramiento científico permanente? Y ahí yo tengo que decir algo que es muy importante: la independencia técnica. Cualquier gobierno que quiera tener aporte desde la ciencia que sea sustentable, perdurable y de calidad, tiene que tener asesoramientos con técnicos independientes desde el punto de vista político partidario. No se puede pegar la agenda política partidaria al asesoramiento científico. Entonces, una de las grandes virtudes que tuvo el GACH, y la honró el equipo de Presidencia de la República, es que desde el principio dejamos claro que no podía haber interferencia política en nuestros informes y en nuestros consejos y en nuestras recomendaciones. Y la verdad que no la hubo. Muchas veces estuvimos de acuerdo, en algunos momentos no estuvimos tan de acuerdo, pero en cualquier caso siempre se respetó la independencia técnica, al punto que nosotros colgábamos nuestros informes 24 horas después de dárselos a Presidencia en la página web de la propia Presidencia, y nunca se nos condicionó el subir los informes independientemente del contenido de ellos. Bien. Entonces, para el futuro, estructurar el asesoramiento científico permanente a los poderes del Estado. De hecho, el otro día en la Comisión del Futuro del Parlamento también nos han convocado, pero manteniendo la independencia técnica. Ese equilibrio es un equilibrio que los países democráticos deben preservar, y al final del día
es lo que termina pagando, porque siempre el asesoramiento científico independiente es el asesoramiento científico de calidad. Bien, me dice Hernán del Prado, hay mucha gente que manda mensajes, dice: Pillo sobresaliente desde el punto de vista intelectual, lo que escucho de Radi, pero por sobre todo cada vez que comunicó en las conferencias de Torre Ejecutiva, más allá del duro momento de la pandemia, siempre generaba confianza y optimismo. Esto lo pone Hernán del Prado. Y ¿sabes una cosa, Rafa? Esa es la palabra adecuada. Cuando yo hablaba en el comienzo de esa mano que nos tendieron para empezar a transitar un camino que realmente no conocíamos, que nos generaba preocupación, que nos generaba mucha casi obsesión con nuestros seres queridos, sobre todo los adultos mayores. Ustedes, sí, como dice Hernán, nos dieron confianza y optimismo. Bueno, le agradezco mucho a Hernán. Vos sabés que en el curso de la pandemia empezaron a aparecer palabras para nosotros como científicos que nosotros nunca habíamos escuchado. Que una persona te parara y te dijera: ustedes nos dan confianza, o que otros te dijeran: ustedes nos dan tranquilidad. Eso, en mi vida de científico, que ya tiene más de 3 décadas largas, nunca me había pasado. La gente me decía: qué buen trabajo, qué descubrimiento interesante, pero nunca me decía: lo que usted hace me da confianza, lo que usted hace me da tranquilidad. Eso nos pasó, y fue un descubrimiento del trabajo del equipo, y fue algo que nos alegró mucho, porque nos iba marcando que la sociedad se fue como involucrando con la actividad del grupo, y esa independencia técnica también es lo que generó credibilidad, porque quedó claro desde el principio que nuestro grupo era un grupo asesor científico, y nosotros trabajábamos en función de la evidencia y dábamos las recomendaciones en función de los datos. Y eso, bueno, eso se mantuvo a lo largo de todo el camino. Bueno, la actuación de Henry Cohen y Fernando Paganini conmigo, tuvimos un trío muy fuerte con el resto de los 55, que coordinábamos todo, conversábamos mucho, así como un gran equipo de fútbol, claro, tiene que ser muy sólido, ¿no? Nosotros ahí teníamos muy claro que el equipo tenía que ser compacto, que no podía haber fragmentaciones, porque la sociedad no podía tolerar fragmentaciones internas, y creo que ese concepto de trabajar en equipo, de evitar los protagonismos, fue lo que primó. Eso estuvo bueno, y algo que yo te comentaba fuera de micrófono, que es muy divertido, porque es algo que ocurrió simplemente, que fíjate los equilibrios internos, ¿no? Henry Cohen, de Nacional, sí, Fernando Paganini de Peñarol, y yo de Liverpool. Claro, ya estamos todos representados ahí. Los 3 grandes del fútbol uruguayo. como que la interdisciplina, las miradas complementarias, el respeto por la opinión del otro fue muy importante en la interna. Y cuando salíamos con los informes hacia afuera, eran una roca, porque lo habíamos discutido y analizado y curado 1000 veces. Claro, vos dijiste un concepto fundamental, que en fútbol es fundamental. Vos, si no tenés un grupo unido, compacto, por más que tengas excelentes jugadores, no lográs absolutamente nada. Y yo creo que esto llevado a lo que vos explicás, que era claramente patentizado. Me pone el amigo que termina el 650 el celular. Gracias a Dios tenemos gente como Radi. Mi agradecimiento, Rafael, a ti y a todo el grupo asesor científico en horario. Te pregunto, Rafa, en alguna entrevista que vos dijiste algo que es muy real. Todos tuvimos un duelo, y si no se te murió un familiar, se te murió un amigo, y si no, tuvimos que cambiar esencialmente costumbres, formas y maneras casi en aspectos casi definitivos. Yo te pregunto esto, ¿qué impacto en lo psicológico, en lo mental, incluso hasta a nivel neurológico, puede generar lo que hemos vivido en este tiempo con la pandemia? Lo que tú planteás, Pillo, es un problema grave. Es uno de los grandes problemas de la pandemia y que nos van a quedar en la pospandemia. Y a nivel de lo que es el sistema nervioso y salud mental, tenés como 2 grandes vertientes. Por un lado, los impactos psicológicos y psiquiátricos que ha tenido la pandemia, ¿no? En términos de ansiedad, de depresión, de trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, en grandes y en chicos. Hay mucho adolescente que ha sufrido muchísimo los efectos de la pandemia, y todos tenemos ejemplos de eso. Y después, del punto de vista de lo neurológico, todas las enfermedades del viejo, del paciente mayor, del adulto mayor, que tienen que ver con la cognición, con la memoria, con el razonamiento, también el fenómeno pandémico y el aislamiento aceleró para las personas mayores el declive de sus capacidades cognitivas. Entonces, esos impactos son impactos que
se terminará la pandemia, pero que nos van a continuar durante mucho tiempo. Por eso nosotros tempranamente planteamos que y algunas instituciones ya lo están haciendo, y el Estado también, estructurar grupos de seguimiento en relación a la situación COVID, porque esto es mucho más que un virus. Inclusive a muchísimos de los que no se contagiaron, la pandemia, el fenómeno pandémico, les ha generado alteraciones de su salud mental y neurológica importantes, y esto se ve a nivel mundial. Y bueno, es muy duro, ¿no? Es muy duro el aislamiento, es muy duro el tema de disminuir las interacciones. No estamos preparados, y aparte de esto duró mucho tiempo. Nosotros empezamos a hablar, ¿se acuerdan? Septiembre, octubre del año pasado, sobre el concepto de la fatiga. Sí, claro. Todos nos fatigamos, hace 2 años que estamos en esto. Y el otro día, dando una conferencia en el Hospital de Clínicas con los catedráticos en el piso 20, uno me decía: Rafael, ¿te das cuenta que casi que hemos vivido una película de ciencia ficción? Y cuando me dijo eso, me quedé pensando y dije, bueno, en parte tiene razón. Claro. Una situación totalmente inesperada, que nos hizo cambiar mucha cosa. Y de vuelta, en ese marco, y pese a todo, Uruguay también saca una nota bastante buena. Nosotros defendimos muchísimo el uso de los espacios públicos, que no se cerraran, y cuando Francia en la primera ola cierra los espacios públicos, nosotros defendimos a capa y espada que esto no ocurriera en Uruguay, porque las infecciones en los espacios abiertos eran mínimas, y además porque la gente tenía la necesidad de salir, de moverse, de distraerse. Y luego Francia reconoció que había sido un error. Así que también ahí nosotros pusimos un poco bastante de pienso en eso, defendimos los espacios públicos y las actividades al aire libre, y es lo que seguimos insistiendo ahora, porque la pandemia no terminó, está la cepa nueva, que sin duda puede llegar a ser una dificultad en los próximos meses, así que, de vuelta, el partido no terminó, aunque la situación está controlada por ahora. Vos dijiste en un momento determinado, hace un año atrás, recuerdo que lo charlamos acá, que faltaba 1 minuto, 2, 3 para terminar el primer tiempo en la altura de La Paz, y teníamos un córner en contra, que este partido podía ser muy largo, que iba a haber un segundo tiempo, quizás iba a haber un alargue. Llevarlo un año después, ¿en qué momento estamos de ese partido de la altura de La Paz, Rafa? Está muy buena la pregunta, y yo creo que estamos entrando en el alargue. Yo diría que estamos entrando en el alargue. Nos quedan los 2 chicos del alargue, y no sé si no nos queda la tanda de penales todavía. Claro. Pero creo que sí pasamos los momentos más difíciles de ese partido, ¿no? Entonces, pero no se terminó. Nosotros todavía técnicamente no estamos en pospandemia, estamos en una etapa avanzada de la pandemia, estamos en una trayectoria hacia la pandemia, pero todavía queda, y nosotros vamos a cohabitar con este coronavirus varios años más. Seguramente la intensidad de la enfermedad va a ir disminuyendo, porque vamos a estar inmunizados, parcial o totalmente, y en algunos años sí va a pasar a ser una enfermedad viral más respiratoria de los inviernos, seguramente. Pero todavía nos queda un tramo. Uruguay está en una posición muy buena comparativamente, pero esto es como todo partido que está jugando. Si te descuidas, te meten un par de goles. Así que yo diría que disfrutemos el momento, vayamos hacia completar la tercera dosis a aquellos que no la han hecho, y mantener una cierta prudencia en todo lo que son nuestras interacciones humanas, y aprovechar mucho el aire libre. Dice Fabián, el amigo terminando 263, buen día muchachos, mis saludos y respetos a Radio, un ejemplo de dedicación y amor de su país, al igual que todos los científicos que trabajan en esto de la pandemia, al igual que el pasado, hubo gente que marcó el camino para liberar a nuestro país de un invasor, en este caso invisible, mi gratitud hacia ellos. El amigo que termina en 650 dice, Pillo, la verdad es así, yo perdí un amigo que era como un hermano. Ha sido horrible esta pandemia, nos marca de por vida. El reconocimiento a Rafael por lo que estoy escuchando. El 539 que dice, Radio, un gran científico, de la cual soy un agradecido, una persona sencilla. Tuve la oportunidad de verlo en la cancha de Auriblanco, gracias, dice Godofredo. ¿Estuviste en la cancha de Auriblanco? Sí, mi primo, Wilson Soria Radi, hoy es el presidente del club, y tengo una de mis hijas que vive en Bellavista, y bueno, empezamos a ir a la cancha del Auri hace un par de años, en la transición de la cancha de piso duro al parqué flotante. Estuvimos un poquito ahí cerca de ese proceso, y ahora voy a ver tercera. Lamentablemente el campeonato de tercera es muy cortito, claro, pero es divino ir a la cancha de Auriblanco, es bien barrio,
es una fiesta, ¿no? Desde el partido hasta los choripán, se disfruta todo. Dice Miguel de Atahualpa, Pillo, para el futuro del Uruguay es un antes y un después gracias a la participación del GACH, dice justamente Miguel. Para el futuro tendrían que eliminarle la H de honorario al GACH. Yo comparto plenamente esto, lo que dice justamente Miguel. Dice, un bravo representante de los hinchas de cuadros mal llamados chicos. Esto hace referencia a Liverpool seguramente. El 403 que pone buen día Pillo y gente. Quisiera agradecerle a Rafa por su trabajo en el GACH y ayudar a la gente, y por suerte esto empezó en Europa y nos dio para tomar alguna precaución. Abrazo, Gustavo del Coppola. Hay mucho mensaje, Rafa. Rodrigo Mancebo dice, ya que lo tenés ahí y está la chance, agradecerle de mi parte y de mi familia, fueron ese faro en tiempos de oscuridad y de miedo. Hay un reconocimiento muy marcado, el 153, hola Pillo, yo perdí a mi señora y a una hermana, todavía no puedo creerlo, y hay gente todavía que no se quiere vacunar. Rafa, contame un poco de la gente que no se quiere vacunar. ¿Qué percepción tenés del tema? Es un tema complejo, ¿no? ¿Verdad? Uruguay decidió ir por y nosotros insistimos mucho en eso, por la no obligatoriedad. Y la verdad que la mayor parte de la población se adhirió a la campaña de vacunación. Naturalmente que nosotros sabemos que la vacunación es una herramienta poderosísima para disminuir los casos, para disminuir la gravedad y para disminuir la muerte. Seguimos estimulando a que aquellos que no lo han hecho se vacunen, que los que tienen las 2 dosis tengan la tercera. Y bueno, indudablemente que en una sociedad democrática y en una situación de no obligatoriedad siempre hay un sector que no quiere acceder. En ese caso hay que reforzar las medidas de intervención no farmacológicas, y son temas complicados. Ustedes han visto que, sobre todo en los países de Europa, que se ha ido hacia la obligatoriedad, hay mucha tensión, hay dificultades. Cada país se ha dado su forma de procesar esto. Obviamente que nosotros estaríamos muy felices de que el porcentaje de vacunación fuera más alto todavía, pero de todos modos lo que logramos nos ha permitido tener un buen nivel de inmunidad colectiva. Entonces yo creo que por la forma que se ha dado Uruguay, yo creo que ha logrado un buen balance entre la seguridad sanitaria y también no tener que ir hacia un esquema de obligatoriedad que genera otro tipo de problemas, y ahí, bueno, son decisiones que son difíciles, que no son fáciles y que también generan situaciones muy complicadas hacia adentro de la sociedad. Entonces, yo creo que la forma que se planteó en Uruguay ha sido correcta, y hay que seguir alentando a través del convencimiento y la argumentación de que es la herramienta que nos va a ayudar a terminar de salir de acá. De todos modos, con cerca de un 80% de la población vacunada, eso nos da una cobertura muy alta. Dice el 014, buen día Pillo, vi a Radi cuando le hicieron el homenaje en el Hospital de Clínicas, estaba Villar, que lo miraba con tanta admiración, me recontra emocioné, fuerte abrazo al señor Radi y a todo el grupo, mil gracias por su trabajo. El 872, qué claridad, el número uno del cordón, me pone el amigo que termina en 872 su celular. Hay mucho mensaje, Rafa, mucho mensaje de reconocimiento, de gratitud. Yo creo que son las cosas realmente más importantes y trascendentes que nos puede generar justamente la actividad que cada uno desempeña, y sobre todo por la importancia de lo que ustedes han hecho. Dice, para Radi, una consulta, dice el 275, con la tercera vacuna, ¿cuánto tiempo estamos protegidos? ¿Es necesaria una cuarta vacuna y fundamentalmente una vacuna por cada año con el desarrollo del tiempo? Pregunta el amigo que termina en 275. Esa es una pregunta muy buena. La verdad que todavía los datos se van a ir acumulando, porque lo que uno mide es cómo va declinando la inmunidad postvacunal en el tiempo, ¿no, verdad? Y a su vez van apareciendo nuevas variantes que empiezan a eludir un poco esa inmunidad. Entonces, un escenario posible es que la tercera dosis por lo menos cubra bien, por lo menos un semestre, quizás un año, pero también depende mucho de la aparición de variantes, y es posible que por lo menos al inicio
haya necesidad de reforzar una vez al año, quizás con una vacunación que vaya en conjunto con la vacunación antigripal. Esto lo está estudiando la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que está en contacto con el mundo y que hay colegas de altísimo nivel, muchos de los cuales provinieron del GACH y siguen trabajando ahí. Nosotros estamos en diálogo con muchos de ellos, pero seguramente para el año 2022 hay una posibilidad de que se necesite un refuerzo y que a su vez se acople a la vacunación antigripal. Y la verdad que estamos aprendiendo en tiempo real, entonces hay muchas de las preguntas en cuanto a la durabilidad que requieren datos, y esos datos los vamos obteniendo a medida que van pasando los meses. Se va extrayendo sangre de las personas que están vacunadas con tercera dosis y se va viendo cómo va bajando la cantidad de anticuerpos y en qué momento se hace necesario un refuerzo. Lo que hoy sabemos con respecto a Omicron, que con 2 dosis sean de Pfizer o 2 dosis sean de Sinovac, no es suficiente. Omicron necesita de esa tercera dosis para ser neutralizada, por eso nosotros alentamos, y toda la Comisión de Vacunas alienta, y el Ministerio de Salud Pública alienta a que se complete la tercera dosis en la posibilidad muy cierta que Omicron ingrese al Uruguay en las próximas semanas o en el mes de enero. Bien, bien. Dice Daniel de Estados Unidos, dice, momento de confusión en el mundo y yo viviendo en Estados Unidos, este señor fue referencia siempre para mí en el tema de la pandemia. Se lo escribí una vez, se lo vuelvo a decir. Gracias, Rafael, por todo. Sos un orgullo uruguayo. Rafa, en el final te consulto. 2 o 3 preguntas más. Muchas gracias a todos. La vacunación en los niños, ¿qué referencia y qué aporte nos puedes hacer en ese sentido? Bueno, el trabajo, es decir, por supuesto que suscribo plenamente lo actuado por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que llegó a un informe unánime, que eso es algo muy importante, y con una categorización y priorización que empieza de los niños que tienen más comorbilidades. Eso va a tener que estar en diálogo con los pediatras, tratantes, y las familias van a tener la opción. Entonces, hoy la vacunación a niños es una herramienta más dentro de las medidas de salud pública que va a estar como opción para las familias. Obviamente que el nivel de riesgo de cada niño es variable en función de cuál es su estado de salud, en función de su edad, en función de si vive con personas mayores o no, pero yo lo veo como una estrategia que va a ser súper importante, entre otras cosas, para minimizar los efectos sobre la escolarización en 2022, porque todo el tema de las cuarentenas escolares y la disrupción del año escolar es tremendo. Y tampoco conocemos los efectos a largo plazo de la infección, digamos, de las infecciones que son asintomáticas o pausisintomáticas, pero que generan también alteraciones a largo plazo. Entonces, yo diría que yo me remito a lo decidido por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, lo cual suscribo plenamente, y de vuelta, esta es una opción que las familias van a tener, que en diálogo con el pediatra puedan optar por sí o por no, o por ahora o un poquito más adelante, y creo que tener opción siempre es bueno. Por eso de vuelta a Uruguay no fue hacia la obligatoriedad, sino que fue hacia la decisión voluntaria, que es lo que, digamos, es el camino que se trazó, y en ese sentido, bueno, las familias tendrán la opción, y de vuelta, estos pediatras son estos mismos pediatras que han trabajado en todas las campañas de vacunación previas, con el certificado esquema de vacunación, y es la comunidad pediátrica que ha logrado que Uruguay esté dentro de los mejores niveles, los niveles más bajos de mortalidad infantil. O sea que hay que confiar en esta comunidad pediátrica y en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que están en contacto con todos los datos del planeta. Eso es lo que yo tendría para decir. Bien, mirá, el 262 dice, Pillo, un saludo grande al Rafa, compañero de generación en el Liceo de San Francisco de Asís. Un grande. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién te dice quién es? Sí, me parece Academia de Choferes Lino, o sea, no me aparece el nombre concreto. Ok. Pero un abrazo para el Sanfra, a Belvedere, a pleno. Inclusive, bueno, todos sabemos, nosotros los de Liverpool sabemos que el San Francisco de Asís claro, fue fundacional para el Liverpool Fútbol Club, así que esa conexión de la Cuchilla, Belvedere, Colegio de San Francisco y Liverpool es todo un circuito. Gabriel Rodríguez, Rafa. Mira qué bien. Por supuesto, un abrazo, Gabriel. Bueno, déjame leer tu mensaje, que para mí es espectacular. Este te va a conmover en serio. Jorge de Parque Solivar, mirá lo que dice. Buen día, quiero enviarle un saludo bien grande a Rafael Radi, que cuando había mucha información de distinta veracidad, y la verdad no sabíamos para dónde ir, cada conferencia del Gachi, en especial la palabra de Radi, era un faro a seguir.
un bálsamo para la realidad que vivíamos, y en particular yo seguí todas sus recomendaciones que nos brindó al pie de la letra, lo que me dio mucha seguridad en el día a día y para salir a trabajar. Escucha esto, hoy mi hijo está estudiando en la Facultad de Ciencias. Quizás o sin quizás, ustedes, Rafael, también tengan que ver con esto. 1.000.000 de gracias por el gran aporte a la sociedad. Divino el mensaje, lo agradezco enormemente, me ha emocionado, te digo que tengo la piel de gallina, y me alegro mucho por cómo lo vivió él como ciudadano, y me alegra mucho también de la vocación científica de su hijo, donde hoy la ciencia tiene un lugar de mayor reconocimiento del que tuvo, y sobre todo lo que tenemos que asegurar, y ahí también conecto con lo que el oyente plantea y lo que hablábamos más temprano, para que estos jóvenes que están haciendo las carreras científicas los podamos insertar en el Uruguay en el futuro. Tenemos que hacer ese pienso, porque en 4 o 5 años vamos a tener, la matrícula de la Facultad de Ciencias aumentó un 45% este año, con lo cual en 4 o 5 años vamos a tener un montón de científicos jóvenes, y ahí Uruguay, bueno, tendrá la oportunidad de adoptarlos y insertarlos, o de lo contrario van a emigrar. Entonces ahí tenemos un gran debe como sociedad de cara al futuro. Así que muy lindo el mensaje, y muy lindo que el hijo se haya inserto en carrera científica. Te despido con estos 2 mensajes. Dice Carlos el 225, buenos días, da pena saber que hay plata para pintar semáforos, plazas, obras que quedan muy lindas, pero no lo suficiente para aportar a nivel científico, quienes son además los que nos ayudan a no estar en confinamiento. Esto lo pone Carlos el 225. Y el amigo que termina en 870, el amigo Alfredo, dice, es un hombre de fútbol más allá de todo lo que ha hecho a nivel científico, cosa que mucho agradezco. Dice que se la juegue rojo, amarillo, verde, con relación al tema vinculado obviamente a la situación de la pandemia. ¿Cómo ves el tema de la selección uruguaya, la salida de Tavares? Me pregunta acá el amigo. Y si preferías a Aguirre, a Medina o al Tornado Alonso. La pregunta es directa al mentón. Es directa al mentón. No, primero, sobre el tema, quiero ser súper respetuoso en todos mis análisis, ahora sí, ya como hincha de fútbol nada más. A mí, digamos, porque hago ciencia, a mí me gusta que los procesos se inicien y terminen. Nosotros cuando hacemos un proyecto científico, nunca... Si creemos en una trayectoria y en una aproximación y en una forma de llegar al objetivo final, nosotros no abortamos ni a la mitad de camino y mucho menos cerca del final. Más allá de que uno puede discutir, y creo que es lícito discutir, si el proceso de esta eliminatoria se debería haber iniciado o no con el cuerpo técnico que salió. Pero una vez que el proceso se inició y que quedan 4 fechas... Debió terminarse con Tavares. Da la sensación que esto, digamos, no es consistente, pero aparte he recibido una cantidad de mensajes de colegas del exterior, de Alemania, de otros países de Europa, que son científicos, pero que les encanta el fútbol, como nosotros, claro. Y que para ellos fue como un impacto tremendo que la imagen Uruguay, con un proceso largo, se desarticulara tan cerca del final de la eliminatoria. Entonces, lo que la gente vio desde el exterior no nos dejó muy bien parados. Eso es lo primero que yo podría decir. Y con respecto a los técnicos planteados, la verdad que no tengo una opinión formada. Creo que había uno de ellos, que es Aguirre, que es el que tiene más trayectoria, que tiene más espalda. Pero la verdad que quedé tan impactado que en realidad creo que lo que resta ahora es, bueno, desearle lo mejor de los éxitos al nuevo técnico, y que ojalá que los jugadores puedan revertir la situación. Pero me parece que el proceso, digamos, no tuvo la fineza que había tenido en las últimas décadas y media. Y ahora, bueno, esperemos no involucionar y volver a aquella época de la década de los 90, que los técnicos entraban y salían cada 15 días. Exactamente, que de repente ahí a los jugadores les quemaba ponerse la camiseta de la selección. Rafa, mirá, yo te agradezco enormemente de corazón este rato. Habíamos planteado hasta las 9. Yo me quiero, en este momento, ahí sí, me voy a avivar un poco. Me quiero camuflar en los mensajes de la gente para que no te enojes conmigo. Yo después te hago llegar todos los mensajes que todavía no te leí a tu celular. Y la verdad siempre es un gusto charlar contigo, saber que sos nuestro, que sos uruguayo. El reconocimiento también a los 50 y pico de científicos que estuvieron en el GACH, a Paganini ni que hablar,
a Henry Cohen, que además lo conozco hace muchos años de la industria farmacéutica y de... Henry, de hecho, te mandó un saludo muy afectuoso cuando sabía que íbamos a conversar hoy de mañana. Está muy bien, y yo se lo retribuyo, es un tipo que quiero mucho, que además me ayudó mucho trabajando en la industria farmacéutica en su momento, cuando la visitaba muy seguido en las mañanas a la cátedra de gastroenterología allá en el Hospital de Clínicas. Así que nada, Rafa, desearte lo mejor, a vos, a tu familia, decirle a la gente que seguimos con el 0.4% del presupuesto para la ciencia y esto no ha aumentado y esto es un disparate y esto tiene que cambiar y hay que denunciarlo, por lo menos humildemente aportando un pequeño grano de arena y hasta cualquier momento. ¿Dormís ahora? ¿Dormís un poquito más que antes o no dormís nada? Estoy más o menos, sí, un poquito más sí. Estoy muy contento porque retomamos muchísimo todas las actividades nuestras científicas en la facultad, en el Centro de Investigaciones Biomédicas, participando también en eventos internacionales, todavía virtualmente, o sea que son momentos lindos, momentos que estamos retomando a full lo que más nos gusta, que es el trabajo de investigación en el área médica. Y no, lo que sí quería decir al cerrar es que el periodismo en esto de la pandemia en el mundo juega roles muy importantes, porque cuando se trata de asuntos de comportamiento humano y cómo gestionarlo, y en ese sentido yo quiero decir que hubo un conjunto de periodistas que te incluyen que se apoyaron en la ciencia para dar recomendaciones, para avanzar en el caso del deporte, para ser prudentes, y bueno, yo creo que hay también mi pequeño homenaje hacia aquellos que como tú se apoyaron en la ciencia para que la salida fuera lo mejor posible y para que la actividad deportiva se pudiera reiniciar en forma segura. Y creo que globalmente eso se logró, más allá de algún brotecito que hubo por ahí, pero en general se logró y hoy podemos disfrutar que ha habido fútbol, ha habido básquetbol, todas las otras ligas amateur se han reiniciado. Así que del lado del periodismo también yo creo que globalmente se pasó con buena nota. Así que gracias por eso, Pillo. Te mandamos un abrazo muy grande y a mí me encanta decir con mucho ahínco, con mucho énfasis, que sos un negro de la cuchilla. Abrazo, Rafa, te quiero mucho, cuídate. Igualmente, un abrazo para todos ustedes. Buenos días.